Imagina un mundo sin GPS, sin guardacostas, sin helicópteros de rescate. Imagina un mundo donde el océano no es una autopista azul, sino un abismo insondable y caprichoso, un monstruo durmiente cuyas pesadillas son tormentas que destrozan la madera como si fuera papel. Imagina estar a la deriva, a miles de kilómetros de la tierra más cercana, con nada más que tablas rotas y el grito de tus compañeros moribundos como tu única compañía. Esta no es la trama de una película de terror. Esta era la cruda, brutal e ineludible realidad para millones de almas que se atrevieron a cruzar los mares durante la era de la vela. Hoy no vamos a hablar de gloriosas batallas navales ni de tesoros legendarios. Hoy vamos a descender a las profundidades heladas de la historia para responder a una pregunta aterradora. ¿Por qué era, para casi todos los efectos prácticos, imposible sobrevivir a un naufragio en la era colonial? Para entender la magnitud de esta imposibilidad, primero debemos comprender la naturaleza de las bestias que surcaban estos mares: los barcos. Galeones, carabelas, fragatas, nombres que evocan romance y aventura. Pero la realidad era mucho menos poética. Estas embarcaciones eran, en esencia, prisiones flotantes de madera, diseñadas para transportar carga y hombres, no para garantizar su seguridad. Pensemos en su construcción. Eran maravillas de la ingeniería de su tiempo, sí, pero construidas con herramientas manuales y basadas en tradiciones centenarias más que en cálculos precisos de física naval. Las maderas, aunque robustas como el roble, estaban en una batalla constante contra el elemento más corrosivo de todos, el agua salada. La podredumbre seca, la carcoma, los gusanos de barco como el Teredo navalis eran enemigos silenciosos y constantes. Este último, un molusco bivalvo, podía convertir un casco sólido en un queso suizo en cuestión de meses, creando debilidades estructurales invisibles que solo se manifestarían bajo la presión de una tormenta. El calafateo, el proceso de sellar las juntas entre las tablas del casco con estopa y brea, era una tarea interminable y fundamental. Un calafateo deficiente significaba una sentencia de muerte lenta. El agua se filtraría constantemente, no en un torrente, sino en un goteo persistente que agotaba a la tripulación en un ciclo interminable de bombeo. Las bombas de achique de la época eran manuales, ineficientes y agotadoras. En una tormenta, cuando las olas barrían la cubierta y el casco se retorcía, estas bombas a menudo no daban abasto. La tripulación, exhausta, helada y luchando por mantenerse en pie, tenía que enfrentarse a la certeza de que su propio barco se estaba llenando de agua bajo sus pies. Y luego estaba el fuego. A bordo de una nave de madera, el fuego era un terror primordial. La cocina del barco, con su fuego abierto, era una fuente constante de peligro. Una chispa perdida, una ola inesperada que volcara una olla, y el infierno podía desatarse en segundos. La brea que impermeabilizaba el barco era altamente inflamable. La madera seca de los mástiles y las cubiertas actuaría como leña. En cuestión de minutos, el barco podía convertirse en una pira flotante, dejando a la tripulación con una elección imposible: morir quemado o lanzarse a las aguas heladas. Pero la causa más común de naufragio no era ni la podredumbre ni el fuego. Era la furia pura e indomable del océano. Las cartas de navegación eran rudimentarias, a menudo basadas en relatos de viajes anteriores y con enormes zonas en blanco marcadas con "aquí hay dragones". Los instrumentos como el astrolabio y el sextante permitían calcular la latitud con una precisión razonable, pero la longitud, la posición este-oeste, era un enigma endiabladamente difícil de resolver hasta la invención del cronómetro marino a finales del siglo XVIII. Un pequeño error de cálculo podía desviar un barco cientos de kilómetros de su rumbo, llevándolo directamente hacia arrecifes no cartografiados, bancos de arena o costas rocosas. Cuando llegaba la tormenta, el verdadero horror comenzaba. Un huracán en el Atlántico o un tifón en el Pacífico eran fuerzas de la naturaleza que superaban con creces la resistencia de cualquier barco de la época. Olas del tamaño de edificios se estrellaban contra el casco, haciendo crujir cada viga. El viento, con una fuerza apocalíptica, podía arrancar las velas en jirones, peor aún, quebrar los mástiles. La pérdida de un mástil era una catástrofe. El barco perdía su capacidad de maniobra, quedando a merced de las olas, zayando sin control, girando de costado y exponiendo su flanco a la embestida del mar. Una ola rompiente de través era a menudo el golpe de gracia, volcando la nave o simplemente partiéndola en dos. En este momento de caos absoluto, de vientos huracanados, olas monstruosas y la sinfonía aterradora de la madera rindiéndose, la supervivencia se convertía en una cuestión de segundos y de pura suerte.
No existían los procedimientos de evacuación estandarizados. No había chalecos salvavidas. La idea de mujeres y niños primero era un concepto romántico que llegaría mucho más tarde. La única ley era la del instinto más primario. Los botes salvavidas, tal como los conocemos, simplemente no existían en la mayoría de los barcos. Las embarcaciones auxiliares que llevaban, como las chalupas o los botes, no estaban diseñadas para ser lanzadas en medio de una tormenta. A menudo estaban mal estivadas, cubiertas de carga o incluso clavadas a la cubierta para evitar que se las llevara una ola. Intentar arriar un pesado bote de madera en un barco que se inclinaba violentamente, con olas barriendo la cubierta y mástiles cayendo, era una tarea suicida. Muchos morían aplastados por los propios botes que intentaban lanzar. Fue el descenso final de un coloso, un gigante de acero que alguna vez desafió al océano, ahora doblegado por sus caprichos. El pánico, una bestia primordial, se desató entre los pasajeros y la tripulación, sus gritos desgarrando el aire helado mientras el barco se inclinaba más y más, su popa alzándose como una lápida grotesca contra el cielo nocturno. La promesa de seguridad de los botes salvavidas se disipó con cada minuto que pasaba. La mayoría de ellos quedaron atrapados en sus pescantes, aferrados a la cubierta. Si lograban ser arriados, su viaje al agua rara vez era exitoso. Era una lotería macabra. Algunos se estrellaban contra el casco del barco que se hundía, destrozándose en astillas y madera astillada, otros eran engullidos por las olas implacables antes de que pudieran alejarse. Los pocos afortunados que lograban soltarse de la órbita de muerte del barco, se enfrentaban a una nueva dimensión del infierno. Estos botes, meras cáscaras de nuez a la deriva en la inmensidad del océano, se convirtieron en el epicentro de una lucha desesperada por la supervivencia. Estaban horriblemente sobrecargados, con hombres y mujeres luchando frenéticamente por un espacio, sus rostros desfigurados por el terror y la desesperación. La visión de estos recipientes de madera, apenas visibles en la oscuridad, era una mezcla de esperanza y horror. No estaban equipados para una odisea oceánica, carecían de provisiones de emergencia, de la más mínima cantidad de agua, de bengalas para señalar su angustia, de cualquier tipo de equipo de supervivencia. Eran simplemente un respiro temporal de la furia del océano, una extensión precaria de la vida antes de que el frío o la sed reclamaran sus almas. El caos a bordo era tan aterrador como el mar que los rodeaba. Los débiles eran empujados a un lado, los gritos de ayuda ahogados por el rugido del viento y las olas. Cada bote se convirtió en un microcosmos de la sociedad que acababa de naufragar, donde las normas sociales se desvanecían y la lucha por la supervivencia revelaba la cruda realidad de la naturaleza humana. Para la gran mayoría, el destino inevitable no fue un bote salvavidas, sino las aguas heladas del Atlántico Norte. Y el agua era un enemigo mortal, mucho más formidable que la colisión inicial. La hipotermia, una asesina sigilosa y eficiente, comenzó su obra casi de inmediato. Aunque el concepto de aguas tropicales evoca calidez, incluso en esas latitudes, la temperatura del océano es significativamente más baja que la del cuerpo humano. El cuerpo humano pierde calor 25 veces más rápido en el agua que en el aire. En las profundidades frías del Atlántico Norte, donde se desarrolló esta tragedia, la muerte por hipotermia podía llegar en cuestión de minutos. El impacto inicial del agua helada fue un shock brutal, un golpe que robó el aliento y paralizó los músculos. El frío entumecía las extremidades, el juicio se nublaba, y el corazón, trabajando frenéticamente al principio para compensar la pérdida de calor, finalmente cedía, deteniéndose en un silencio aterrador. Los gritos desgarradores de los náufragos se convirtieron en gemidos ahogados, luego en un silencio escalofriante a medida que el frío reclamaba sus vidas. Una por una, el océano se convertía en una vasta tumba líquida. Aferrarse a los restos del naufragio era la única esperanza, por efímera que fuera. Un barril flotante, una tabla astillada de la cubierta, un trozo de mástil roto, cualquier cosa que ofreciera la más mínima flotabilidad era un tesoro. Pero la competencia por estos flotadores improvisados era feroz, brutal y deshumanizante. En la desesperación más cruda, los hombres que momentos antes habían sido compañeros en la desgracia, ahora se volvían unos contra otros. Luchaban salvajemente, empujando, golpeando, e incluso ahogando a sus propios semejantes por un trozo de madera que podría prolongar su agonía unas horas más, retrasando lo inevitable. El océano, lejos de ser un simple telón de fondo para la tragedia, se transformó en un campo de batalla despiadado. Las máscaras de la civilización y la moralidad se despojaron, revelando la lucha más elemental por la supervivencia. En ese caos acuático,
La humanidad se desnudó de sus pretensiones, reduciéndose a su forma más primitiva. Cada ola que rompía sobre los restos flotantes traía consigo más desesperación, más luchas, y el frío incesante que roía la vida. Era una imagen dantesca, donde el instinto de autoconservación reinaba supremo, incluso a expensas de la vida de otro. Los débiles perecían rápidamente, y los más fuertes, o los más despiadados, se aferraban a una esperanza que se desvanecía con cada minuto. El amanecer, cuando finalmente llegó, no trajo alivio, sino una visión aún más desoladora. La superficie del océano, una vez bulliciosa con gritos y súplicas, ahora estaba inquietantemente tranquila, salpicada solo por los restos flotantes, y ocasionalmente, por los cuerpos inmóviles de aquellos que habían sucumbido. El mar, vasto e indiferente, había cobrado su peaje, dejando un rastro de destrucción y desesperación. Aquellos pocos que sobrevivieron en los botes salvavidas, helados, sedientos y traumatizados, se enfrentaban a una nueva prueba, la espera. La espera de un rescate que quizás nunca llegaría, mientras el sol se alzaba, calentando sus cuerpos pero no sus esperanzas. Sus mentes estaban llenas de los sonidos y las imágenes del infierno que acababan de presenciar, una pesadilla grabada para siempre en sus almas. El naufragio no fue solo la pérdida de un barco, sino la de cientos de vidas, cada una con su propia historia truncada, disuelta en la inmensidad cruel del océano. Los horrores de la supervivencia en el océano, más allá del impacto inicial de un naufragio, se desplegaban en una serie de pruebas desgarradoras que desafiaban la resistencia física y mental de cualquier náufrago. Entre las amenazas más inmediatas y primarias se encontraban los habitantes del océano, particularmente los tiburones. Atraídos por la conmoción del desastre y el inconfundible rastro del olor a sangre, estas criaturas representaban una amenaza real y aterradora. Los relatos históricos de la época pintan cuadros sombríos, tiburones rodeando los lugares de los naufragios, atacando indiscriminadamente a los vivos y a los muertos por igual. Ser testigo de cómo un compañero era arrastrado bajo las olas por uno de estos depredadores era un golpe psicológico inmenso, un trauma devastador que se grababa en la mente de aquellos que lograban aferrarse a la vida. La visión del agua teñida de rojo y la desesperación de no poder hacer nada para ayudar a un amigo, convertían la supervivencia en un infierno psicológico desde el primer instante. Incluso si un náufrago lograba superar las horas iniciales del desastre, asegurando un precario lugar en un bote salvavidas o en un resto flotante lo suficientemente grande, el verdadero calvario apenas comenzaba. El sol, que en tierra firme es fuente de vida y calor, se transformaba en un enemigo tan formidable como la tormenta que había hundido el barco. Durante el día, el sol ecuatorial, inclemente y despiadado, golpeaba sin piedad la piel expuesta de los náufragos. Las quemaduras solares graves eran una consecuencia inevitable, a menudo seguidas de insolación, que debilitaba aún más el cuerpo ya exhausto. Pero, quizás, el efecto más peligroso y tortuoso del sol era la sed insaciable que provocaba, una sed que se volvía cada vez más agonizante con cada hora que pasaba bajo sus abrasadores rayos. La superficie del océano, aparentemente infinita, reflejaba la luz solar, intensificando el calor y acelerando la deshidratación de los cuerpos expuestos. La piel se agrietaba, los labios se partían, y la garganta se secaba hasta convertirse en un desierto. La sed se erigía como el tormento central y omnipresente de la supervivencia en el mar. Rodeados por vastas extensiones de agua salada, los náufragos sucumbían lenta y dolorosamente a la deshidratación. La ironía de estar en medio de un océano y morir de sed era una crueldad indescriptible. Beber agua de mar, la única fuente de líquido aparentemente disponible, era una sentencia de muerte segura y acelerada. La alta concentración de sal en el agua de mar ejerce una presión osmótica que, en lugar de hidratar, extrae el agua de las células del cuerpo. El organismo, en un intento desesperado por eliminar el exceso de sal, necesita producir orina, pero para ello requiere más agua de la que se ha ingerido, creando un círculo vicioso fatal. Este proceso conduce rápidamente a la insuficiencia renal, un deterioro cognitivo severo y, finalmente, la muerte. Los relatos de supervivientes de naufragios abundan en descripciones de la locura que generaba la sed, hombres delirando, bebiendo su propia orina en un intento desesperado por mitigar el tormento. En los momentos más oscuros de la desesperación, la sangre de sus compañeros muertos, una muestra desgarradora de la pérdida de la humanidad frente a la agonía. El hambre, aunque una tortura más lenta que la sed, era igualmente inexorable y devastadora. Sin ningún tipo de equipo de pesca, las posibilidades de obtener alimento en medio del vasto océano eran casi nulas.
La desesperación llevaba a los náufragos a recurrir a cualquier cosa que pudiera ofrecer un mínimo sustento. Las algas que lograban crecer en los restos flotantes o en los cascos de los botes eran recolectadas y consumidas. Los intentos por atrapar algún pez volador que por casualidad cayera en el bote eran esporádicos y rara vez exitosos. En un acto de pura supervivencia, se recurría a masticar o hervir el cuero de los zapatos o los cinturones, si es que se podía encender un fuego, en un intento inútil de extraer algún nutriente o ablandarlos lo suficiente para su ingestión. Y sí, la historia está repleta de relatos documentados de canibalismo. Estos no eran incidentes aislados o aberraciones extremas, sino una consecuencia lógica y recurrente de la desesperación absoluta y la inanición prolongada. El famoso naufragio de la fragata francesa Medusa en 1816, inmortalizado en la icónica pintura de Theodore Géricault, La balsa de la Medusa, es un ejemplo espeluznante y bien documentado. De los 147 hombres que se hacinaron en una balsa improvisada, solo 15 lograron sobrevivir. Y lo hicieron recurriendo al canibalismo para subsistir durante los 13 días que estuvieron a la deriva. Este incidente no fue una excepción, sino un testimonio brutal de hasta dónde puede llegar la psique humana cuando se enfrenta a la aniquilación total. Finalmente, el aspecto psicológico de la supervivencia en el mar era un campo de batalla en sí mismo, quizás el más insidioso de todos. La esperanza era un recurso tan valioso y escaso como el agua dulce. Cada amanecer traía consigo la misma visión desoladora, un horizonte infinito y vacío, sin rastro de tierra o de un barco de rescate. La monotonía de los días, el miedo constante a lo desconocido, el dolor físico constante de las heridas, la sed y el hambre, y la visión omnipresente de la muerte por todas partes, erosionaban la cordura. Los náufragos sucumbían a la locura, manifestándose de diversas maneras. Algunos saltaban por la borda en ataques de delirio, convencidos de que veían islas fantasmales o barcos de rescate que solo existían en sus mentes febriles. La imagen romántica del náufrago, solitario pero esperanzado en una isla paradisíaca, dista mucho de la verdad brutal que enfrentaban aquellos que naufragaban en los vastos e implacables océanos. Antes de la era de la tecnología y los sistemas de rescate modernos, el mar era un desierto líquido, y el naufragio, una sentencia de muerte casi segura. La posibilidad de supervivencia, incluso en las circunstancias más afortunadas, era mínima, y cada día que pasaba la esperanza se desvanecía en la inmensidad azul. Supongamos, contra todo pronóstico, que un náufrago o un pequeño grupo lograba avistar tierra. Este no era necesariamente el final de la pesadilla, de hecho, a menudo era el comienzo de una nueva. Podían haber llegado a una isla desierta, un trozo de tierra árido y sin vida, desprovisto de las fuentes de agua dulce o comida esenciales para la supervivencia. La euforia inicial de ver tierra se transformaba rápidamente en la desesperación de encontrar un lugar aún más hostil que el propio mar. Sin refugio del sol abrasador, sin agua potable y sin sustento, la tierra prometida se convertía en una trampa mortal, prolongando la agonía de la deshidratación y el hambre. Peor aún, podían haber llegado a una costa habitada. Sin embargo, no era garantía de salvación. Estos pueblos, a menudo aislados y autosuficientes, podían no sentir ninguna simpatía por los extraños que llegaban exhaustos, famélicos y sin nada que ofrecer. La desconfianza era la norma, y la hospitalidad, una excepción. El primer contacto podía ser violento y fatal, con los nativos viendo a los náufragos como una amenaza, o en el peor de los casos, como una carga o incluso una oportunidad de saqueo. Las historias de naufragios que terminaron en masacres son abundantes en los anales marítimos, demostrando que la tierra firme no siempre era el santuario deseado. Pero el obstáculo más grande, la razón fundamental por la que la supervivencia era casi imposible, era la inmensidad del océano y la ausencia total de un sistema de rescate. No había forma de enviar una señal de socorro que pudiera ser recibida a kilómetros de distancia. Un barco que se hundía simplemente desaparecía sin dejar rastro. No había un registro centralizado de dónde había ocurrido el naufragio, ni equipos de búsqueda listos para desplegarse. Una vez que el barco se iba a pique, se esfumaba de la faz de la tierra, llevándose consigo a toda su tripulación y cualquier esperanza de rescate. Los barcos que pasaban, si es que pasaba alguno, podían estar a pocos kilómetros de distancia y no ver nada. Pensemos en la escala de esta tragedia silenciosa. Una pequeña balsa improvisada, apenas un puñado de madera flotando, o un solo hombre en el agua, son prácticamente invisibles en la inmensidad del mar.
La curvatura de la Tierra, las olas interminables y la vasta extensión del horizonte convertían a cualquier superviviente en un punto insignificante, fácilmente oculto a la vista. Las posibilidades de que una embarcación pasara lo suficientemente cerca como para avistar algo eran tan remotas como encontrar una aguja en un pajar. Pensemos en la escala una vez más. El Océano Atlántico, por ejemplo, tiene más de 100 millones de kilómetros cuadrados. Encontrar una aguja en un pajar es un juego de niños comparado con encontrar una balsa a la deriva en esta vasta extensión de agua. No existían las rutas marítimas fijas y detalladas de hoy en día. Los barcos no zarpaban con planes de ruta precisos que se compartieran con las autoridades portuarias o que permitieran un seguimiento constante. La navegación era más rudimentaria, y las rutas eran a menudo aproximadas, dependientes de las corrientes y los vientos predominantes. Si un barco no llegaba a su destino, simplemente se le daba por desaparecido en el mar, presumiblemente perdido con toda su tripulación. No había una alarma que se activara, ni un protocolo de búsqueda y rescate que se iniciara. Podían pasar meses o incluso años antes de que se confirmara su pérdida, si es que alguna vez se hacía. Las familias esperaban con una mezcla de esperanza y temor, aferrándose a cualquier rumor, por improbable que fuera. La incertidumbre era una tortura, y el cierre, una rareza. Muchos barcos y sus tripulaciones simplemente se desvanecieron en el anonimato del océano, sus destinos nunca revelados. La única esperanza de ser rescatado era la casualidad pura y astronómicamente improbable de que otro barco se cruzara en su camino antes de que la sed, el hambre, la exposición a los elementos o la desesperación hicieran su trabajo. Los días se convertían en semanas, y cada amanecer traía consigo la misma desoladora vista de un horizonte vacío. La deshidratación, el sol implacable, la hipotermia durante las noches, las quemaduras solares, el agotamiento físico y mental, y la constante amenaza de los depredadores marinos eran los compañeros constantes de los náufragos. La mente humana, en tales circunstancias, se deterioraba rápidamente. La soledad, la falta de sueño, el hambre y la sed extremas, y la visión de la muerte inminente, podían llevar a la locura. La disciplina y la moral se desintegraban, y la desesperación se apoderaba de los supervivientes. Las pocas provisiones que pudieran haber rescatado se agotaban rápidamente, y la perspectiva de la inanición se convertía en una certeza sombría. Cada día que pasaba, la probabilidad de ser encontrado disminuía exponencialmente. Las corrientes los arrastraban lejos de cualquier ruta comercial, y la visibilidad desde el aire, inexistente en esa época, no era una opción. El mar, que había sido su sustento, se convertía en su tumba. Las historias de aquellos que sobrevivieron son, por su propia naturaleza, las excepciones que confirman la regla. Una combinación casi milagrosa de suerte, resistencia física y mental inquebrantable, y la aparición fortuita de otro barco. En retrospectiva, la era de los naufragios sin rescate es un testimonio sombrío del peligro inherente de la vida en el mar antes de los avances tecnológicos. La valentía y la resiliencia de aquellos que se aventuraron en los océanos son innegables, pero también lo es la brutal realidad de que, una vez que un barco se perdía, sus ocupantes entraban en un reino de desesperanza casi absoluta. La modernidad ha traído consigo la promesa de rescate, la capacidad de enviar una señal y la esperanza de ser encontrado. Pero la historia nos recuerda el silencio aterrador del pasado, donde el océano reclamaba a sus víctimas sin piedad ni testigo, y la inmensidad del mar era sinónimo de una muerte solitaria y sin honores. La narrativa del náufrago, en su verdadera esencia, es una historia de la lucha más elemental del hombre contra la naturaleza, un recordatorio de cuán frágil es la vida humana frente a la inconmensurable fuerza del mar. Incluso la medicina de la época era un obstáculo más. Las heridas sufridas durante el naufragio, como fracturas o cortes profundos, eran casi siempre una sentencia de muerte. Sin antisépticos, la infección era inevitable. La gangrena se extendía rápidamente. Las enfermedades causadas por la desnutrición y la deshidratación, como el escorbuto, aunque menos común en situaciones de supervivencia a corto plazo, y la disentería, debilitaban aún más a los supervivientes. El cirujano del barco, si es que había sobrevivido, no tendría ni sus instrumentos ni sus medicinas. Vamos a recapitular el viaje de nuestro hipotético náufrago. Primero, sobrevive al caos violento y repentino del hundimiento, evitando ser aplastado, ahogado o arrastrado por la succión del barco. Luego, evita la muerte inmediata por hipotermia en las aguas heladas. Consigue aferrarse a un trozo de madera, con una suerte increíble, sube a un bote.
Sobrevive a las luchas internas y a la violencia de sus compañeros desesperados. Soporta el sol abrasador y las noches heladas. Resiste la tentación mortal de beber agua de mar mientras su cuerpo se consume por la sed. Supera la agonía del hambre, quizás viéndose forzado a cometer actos impensables. Evita ser devorado por los tiburones. Mantiene su cordura frente a una desesperanza aplastante y a la visión constante de la muerte. Y después de todo esto, su supervivencia depende de una coincidencia cósmica, que en ese vasto y vacío desierto de agua, otro barco, con un vigía atento, lo divise. Por eso, los pocos relatos de supervivencia que tenemos son tan legendarios, tan milagrosos que se han contado una y otra vez. Historias como la de Alexander Selkirk, la inspiración para Robinson Crusoe, que sobrevivió 4 años solo en una isla. Pero Selkirk fue abandonado deliberadamente en una isla conocida, no fue un náufrago a la deriva. O la increíble odisea de los supervivientes del ballenero Essex en 1820, que pasaron 94 días en 3 pequeños botes después de que su barco fuera embestido por un cachalote. Su historia es un catálogo de horrores, hambre, sed, canibalismo y locura. De los 20 hombres que abandonaron el barco, solo 8 sobrevivieron. Estas historias son la excepción que confirma la regla. Por cada superviviente del Essex, había miles, decenas de miles, cuyos nombres y destinos se perdieron para siempre en el silencio del océano. Barcos enteros, con cientos de almas a bordo, zarpaban de un puerto para no volver a ser vistos jamás. La flota del Tesoro española, los convoys mercantes británicos, los barcos de esclavos que cruzaban el pasaje del Medio, las pérdidas eran catastróficas, y lo que es más importante, se aceptaban como un costo inherente del comercio y la exploración marítima. La era colonial fue una época de una valentía y una audacia extraordinarias. Hombres y mujeres se lanzaron a lo desconocido en busca de fortuna, de una nueva vida o simplemente por la gloria de la exploración. Pero debemos despojarnos de cualquier noción romántica. Cada vez que subían a bordo de uno de esos barcos de madera, estaban haciendo una apuesta con sus vidas. Sabían, quizás no en detalle técnico, pero sí en un sentido visceral y profundo, que si la furia del océano se desataba, no habría escapatoria. No había red de seguridad. No había plan B. El barco era su universo, su única protección contra un entorno abrumadoramente hostil. Cuando ese universo se rompía en pedazos, la supervivencia no era una cuestión de habilidad o de fuerza de voluntad. Era un milagro. Un milagro tan raro que su ausencia era la norma. La próxima vez que veas una película de piratas o leas una novela de aventuras ambientada en la era de la vela, recuerda esto. Detrás de las velas henchidas y los cañones rugientes, se esconde esta verdad aterradora. Una vez que el mar reclamaba un barco, las almas a bordo estaban, para casi todos los efectos prácticos, ya perdidas. Su lucha era admirable, su resistencia heroica, pero en la inmensa y despiadada lotería de la supervivencia en el mar colonial, casi nadie tenía el boleto ganador. El océano era el principio, y con demasiada frecuencia, también era el fin. Un fin silencioso, anónimo y absoluto, en las profundidades frías y oscuras de un mundo que no conocía la piedad.